¿Qué tal? Hoy vamos a desmitificar una herramienta que, a primera vista, parece súper sencilla, pero que en realidad es fundamental para el éxito de cualquier equipo. Hablo del organigrama. Y quiero que pensemos en él no como un simple dibujo de cajitas y líneas, sino más bien como el mapa que guía a toda una organización. Ahora, imagínense esto. ¿Qué pasa cuando no existe ese mapa? Pues el caos total. En una organización sin una estructura definida, las tareas se repiten, la comunicación se corta, nadie tiene ni idea de a quién tiene que rendirle cuentas. O sea, es un verdadero laberinto de confusión que al final del día lo único que hace es frenar todo. Y es justo aquí donde la cosa se pone seria. Toda organización tiene que elegir. O se queda enredada en esa telaraña de ineficiencia, o decide usar una herramienta pensada justo para eso, para trazar un camino despejado hacia adelante. Y sí, como ya se imaginarán, esa herramienta es el organigrama. Ok, entonces, en términos más formales, ¿qué es? Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa. Pero a ver, vamos a desglosarlo un poquito más. Es, en esencia, el esqueleto de la organización. Nos deja ver de un solo vistazo cómo se conectan todas las piezas, quién está a cargo de qué y cómo se mueve la información de un lado a otro. Pero la verdad es mucho más que solo un dibujo. En esta primera parte de nuestro análisis, vamos a ver qué es exactamente lo que hace que este mapa sea tan pero tan crucial para ponerle orden a la casa, por así decirlo. Y esto es súper interesante porque nos muestra su verdadero poder. Mire, por un lado, define la jerarquía, o sea, quién le reporta a quién. Pero ojo, también nos muestra cómo debería fluir la comunicación. Y, lo más importante, deja clarísimo qué se espera de cada persona en su puesto. Es la base de lo que se llama la organización formal, que no es otra cosa que la estructura oficial, la que vale. Bueno, ya entendimos qué es. Ahora la pregunta del millón. ¿Por qué es tan importante? ¿Para qué sirve tener uno bien armadito? Vamos a ver los beneficios prácticos. A ver, el punto clave aquí es que tiene una doble vida, por así decirlo. Por un lado, es una guía interna. Le dice a cada persona del equipo, mira, este es su lugar y así te conectas con los demás. Pero por otro lado, hacia afuera, es como una tarjeta de presentación. Le muestra al mundo, a los socios, a los clientes, cómo está organizada la empresa para trabajar de la mejor manera. Y aquí vemos los beneficios de una forma súper clara. Miren, le da a la gente una visión de futuro, una ruta para crecer profesionalmente. Y eso, motiva un montón. También ayuda a que los equipos colaboren sin chocarse entre sí. Y, algo fundamental, funciona como una especie de lupa. Nos permite encontrar fallas en la estructura. El típico caso de dos personas haciendo lo mismo sin que nadie se dé cuenta, bueno, con un buen organigrama eso salta a la vista y se pueden optimizar los recursos. Y créanme, esto no es pura teoría de negocios, ¿eh? Miren esta cita de la Organización Panamericana de la Salud. Es la prueba del impacto que tiene en el mundo real. En un área tan delicada como la salud, estar bien organizado significa literalmente una atención más rápida, menos desperdicio y más seguridad para todos. Muy bien, ahora pasemos a los diferentes sabores que existen, porque no hay un solo tipo de organigrama que le sirva a todo el mundo, para nada. La estructura perfecta va a depender siempre de las metas, del tamaño y hasta de la personalidad de cada organización. Aquí tenemos como los dos polos opuestos, los más conocidos. Por un lado, la estructura jerárquica, la clásica pirámide. Todo muy claro, muy controlado, pero a veces un poco tiesa, ¿no? Es la típica de las grandes empresas. Y en la otra esquina tenemos la estructura plana. Aquí se eliminan un montón de jefes intermedios, lo que hace que la comunicación sea más directa y la gente tenga más libertad. Esto se ve muchísimo en las startups y empresas de tecnología. Y luego, en el medio, tenemos la estructura matricial. Es un híbrido bien interesante. Imaginen una especie de tabla de doble entrada. Una persona le reporta a su jefe de departamento, digamos, marketing, y al mismo tiempo a un líder de proyecto, por ejemplo, el que está a cargo del lanzamiento de un nuevo producto. Es buenísima para que la gente colabore, pero sí, puede ser un dolor de cabeza eso de tener dos jefes, ¿no? Incluso la forma en que se dibuja el organigrama cambia todo el mensaje. Si es vertical, de arriba para abajo, el mensaje es claro. Aquí lo importante es la autoridad, quién manda.
En cambio, si el diseño es horizontal, de izquierda a derecha, se pone a todos en un plano más de igualdad. El foco ya no es el poder, sino la colaboración entre los equipos. Perfecto. Ya vimos bastante teoría. ¿Qué tal si ahora lo llevamos a la práctica? Vamos a ver cómo funcionan todos estos conceptos en un campo súper específico y bien concreto, el mundo de las farmacias. Y bueno, armar un organigrama no es ciencia de cohetes, ¿eh? Es un proceso bastante lógico. Miren, son 5 pasos. Primero, hay que hacer una lista de todas las funciones y tareas. Segundo, ver quién hace qué. Tercero, agrupar las tareas parecidas en departamentos. Cuarto, definir las jerarquías, el famoso quién le reporta a quién. Y quinto y último, plasmar todo eso en un gráfico con sus cajitas y flechas. ¡Listo! Vamos con el primer caso práctico. Pensemos en una farmacia de barrio, una chiquita. Para ellos, una estructura jerárquica, de las simples, es perfecta. Todo es claro, directo, súper eficiente. El dueño, el farmacéutico, el técnico, cada uno sabe exactamente qué hacer y quién es su jefe. Cero confusión. Ahora, el otro lado de la moneda, la farmacia de un hospital. Aquí la cosa se pone mucho más compleja. Ya no es tan simple. Hay áreas súper especializadas que tienen que estar coordinadas al milímetro. Adquisiciones, control de calidad, farmacovigilancia, que, por cierto, es el área que se encarga de vigilar la seguridad de los medicamentos que ya están a la venta. Entonces, una pirámide simple aquí no sirve para nada. Se necesita una estructura mixta, que combine la jerarquía con la colaboración entre todas estas áreas funcionales. Y esta tabla lo resume de maravilla. El mensaje central es este. No existe una fórmula mágica. El organigrama tiene que ser como un traje hecho a la medida. Tiene que estar diseñado pensando específicamente en el tamaño, en lo compleja que es la operación y en las metas de cada organización en particular. Y bueno, ya para ir cerrando, hay una idea que quiero que quede súper clara, sin importar qué tipo de estructura se elija. Un organigrama no es un papel que se imprime, se enmarca y se olvida en un cajón. Nada que ver. Para que de verdad sirva de algo, tiene que cumplir 3 reglas de oro. 1. Tiene que ser exacto, o sea, debe ser un reflejo fiel de la realidad, sin errores. 2. Tiene que estar vivo, actualizado. Las empresas cambian y el organigrama tiene que cambiar con ellas. Y 3, y quizá la más importante, tiene que ser claro. Tan simple que cualquiera, pero cualquiera, lo entienda en segundos. Porque su verdadero valor no está en tenerlo, sino en usarlo. Debe ser una herramienta activa, algo que se consulta para ver si la estructura actual está funcionando, para planificar cómo va a crecer la empresa y, por supuesto, para mejorar día a día cómo trabaja la gente junta. Al final de cuentas, de esto se trata todo. La estructura no es la meta, es solo el camino para llegar a ella. Un equipo que está bien organizado simplemente trabaja mejor. Y eso se nota. Se nota en la calidad del servicio o del producto y sobre todo en la confianza que genera en los demás. Y con esta idea cerramos. Pero les dejo una pregunta para que se la lleven y la piensen. ¿Esa estructura, ese organigrama, en el lugar donde cada uno trabaja, es de verdad un mapa que apunta hacia el futuro? ¿O es más bien una foto vieja, un documento de cómo se hacían las cosas antes? La respuesta a esa pregunta, créanme, puede ser el comienzo de un cambio muy, muy positivo. Nos vemos en la próxima.